Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Gustavo Plotnikov, soy especialista en cuidados respiratorios y jefe del servicio de kinesiología del Sanatorio Anchorena. En el día de hoy nos toca hablar en relación a weaning y extubación, es el proceso, en relación al proceso de desvinculación de la ventilación mecánica. Para comenzar, tenemos que definir qué es weaning y qué es extubación, si bien son parte de un mismo proceso que tiene que ver con la desvinculación de la ventilación mecánica, son dos eventos separados. El weaning o destete es el proceso de transición desde la ventilación mecánica a la ventilación espontánea. En cambio, la extubación se refiere básicamente al retiro de la vía aérea artificial. Hay un balance muy delgado que tenemos que intentar nosotros tamizar, que es este balance que hay en los pacientes que están durante días en ventilación mecánica y tratar de equilibrar entre el retiro anticipado y el retiro demorado del ventilador, ya que cada uno de estas situaciones conllevan riesgos inherentes a ellos, ¿no? Por un lado, el riesgo del retiro anticipado de la ventilación mecánica lleva concomitantemente el riesgo de la dificultad de restablecer la vía aérea en el caso de que el paciente haya sido extubado. También asumimos el riesgo de que el paciente entre en fatiga de los músculos respiratorios, aumentando el riesgo de fracaso ventilatorio, e inclusive con compromiso del intercambio gaseoso, el cual puede conllevar una carga enorme, como puede ser la muerte del paciente. Entonces, el riesgo principal en términos de retiro anticipado de la vía aérea, perdón, del retiro anticipado de la ventilación mecánica, tiene que ver básicamente con el riesgo de reintubación y la relación directa que hay con este procedimiento y el aumento de la mortalidad. Esto es, ya muchos autores han demostrado a lo largo del tiempo que el proceso de extubación, cuando es fallido y conlleva la reintubación, esto aumenta considerablemente la mortalidad del paciente en ventilación mecánica. Podemos ver este estudio, por ejemplo, de Arnotil del 2011, en el cual hay una tasa de reintubación del 15%, y dentro de estos pacientes que se reintuban, el 50% muere, y esta tasa de reintubación, que es más o menos estable para todas las series, que es alrededor del 15%, tiene una mortalidad que puede ir desde el 50% hasta el 26% de mortalidad en los estudios más optimistas. Con lo cual, el riesgo de mortalidad aumentado en el proceso de reintubación del paciente es una realidad, con lo cual uno tiene que ser muy correcto al momento de evaluar el proceso de separación del paciente y la extubación, porque no es gratis equivocarnos y apurarnos. Por el otro lado, hay complicaciones que están relacionadas a la prolongación de la ventilación mecánica, y esto es, uno muchas veces con el fin de asegurarse una correcta evaluación, prolonga innecesariamente el tiempo de la ventilación mecánica, y esto también conlleva un riesgo, como puede ser el desarrollo de infecciones asociadas a la ventilación mecánica, como la neumonía asociada a la ventilación mecánica, lesión en la vía aérea por la permanencia de una vía aérea artificial por tiempo desmedido, aumento de la mortalidad asociada básicamente a la prolongación del tiempo de ventilación mecánica, y lo que no es un dato menor para la terapia intensiva y sobre todo en Argentina, que es el aumento de los costos. Por lo tanto, cuando uno piensa en un paciente de ventilación mecánica, tiene que considerar que el proceso de weaning es un proceso continuo que comienza desde la admisión del paciente a terapia intensiva, ¿sí? Y cuando se decide tratar la falla respiratoria aguda ventilando al paciente. En este momento, y desde este momento hasta el alta del paciente, el paciente pasa por diferentes estadios en los cuales uno debe reevaluar constantemente al paciente, primero buscando el momento propicio para comenzar con el proceso de desvinculación, o sea, sospechar que el paciente está en condiciones de salir del respirador, después evaluar que esta aptitud, que este paciente esté en condiciones, que tenga una aptitud para el destete, realizar una prueba formal de respiración espontánea, viendo si el paciente es capaz de sostener la ventilación espontánea, y si lo es, recién considerar la extubación como el final del procedimiento. Obviamente, entre la extubación y el alta hay 72 horas que nosotros tenemos que evaluar estrictamente y de muy cerca a los pacientes por el riesgo de fracaso de extubación.
Entonces, ¿cuándo comenzar a sospechar que el paciente está en condiciones de salir del respirador? Bueno, las guías son claras en esto y dicen que uno debería evaluar la discontinuación formal de los pacientes que están en ventilación mecánica cuando estos todavía tienen un soporte ventilatorio sustancial. Digo, no esperar a que el paciente esté 100% curado para empezar a considerar que el paciente puede salir del respirador, sino estar a la pesquisa y ser lo más rápido posible en detectarlo. Hay varias estrategias que durante la ventilación mecánica conllevan, favorecen la reducción del tiempo de ventilación mecánica. Esto es, a esto que decíamos de estar atentos y sospechar que el paciente puede salir rápidamente al respirador, hay estrategias que disminuyen o que han demostrado disminuir el tiempo de ventilación mecánica. Y esto es, usar estrategias de bajo VT en pacientes que tienen distrés respiratorio, como son los pacientes con COVID, interrupción diaria de la sedación o no uso de sedantes. En el caso de la pandemia por coronavirus, esto es bastante dificultoso porque pensemos que los pacientes que tienen distrés respiratorio necesitan tener sedación e incluso bloqueo neuromuscular. Pero en este contexto, nosotros podemos pensar en estrategias como son interrupción diaria o terapias conservadoras en términos de drogas que conllevan concomitantemente a cortar el tiempo de la ventilación mecánica. Por otro lado, la movilización temprana, estrategias restrictivas en términos de fluido, o estrategias que reducen la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica, son todas estrategias que acortan el tiempo de ventilación mecánica y que nosotros podemos implementar para, de manera temprana, pensar en sacar lo más rápido posible al paciente del respirador. Insisto, en esta pandemia COVID, en la cual los pacientes tienen una mediana de 10 días de ventilación mecánica, empezar a pensar en este tipo de estrategias desde el día 1 favorecen acortar el tiempo de ventilación mecánica. Y no podemos dejar de pensar en la ecuación del movimiento nuevamente, ¿no? Porque cuando uno va a evaluar al paciente para salir del respirador, tiene que entender que, pensar en esta ecuación, digo, que la presión total del sistema para ventilar, en el caso del paciente en ventilación mecánica, va a estar dada solamente por el respirador, cuando el paciente está relajado. Cuando empieza a despertarse, empieza a haber una interacción entre la presión que genera el respirador y la presión muscular, y toda esta presión es la necesaria para vencer el componente resistivo del sistema respiratorio y el componente elástico del sistema respiratorio. Nuestro punto final en todo esto es considerar trasladarle todo el trabajo respiratorio a la presión muscular del paciente y evaluar durante un tiempo si éste es capaz de sostenerlo a lo largo del tiempo para poder definir al paciente desvinculado de la ventilación mecánica. Entonces, en términos de Winning, la integración de evaluaciones hechas durante una prueba de respiración espontánea extensa y cuidadosamente monitoreada nos da toda la información que nosotros necesitamos para guiar la decisión del destete. Y en este sentido, la prueba de respiración espontánea es segura, eficaz y generalmente no requiere de otro tipo de evaluaciones. Por lo cual, uno no tiene que ser un experto en mediciones ultramodernas y el solo hecho de poner al paciente a respirar espontáneamente y evaluarlo a lo largo del tiempo nos da una información más que útil para definir el proceso. ¿Y cuál es el proceso este? Bueno, básicamente lo que dijimos recién, el proceso que traslada desde la ventilación mecánica completa a la ventilación espontánea, ¿sí? Y relaciona la demanda ventilatoria del paciente con su capacidad para sostenerla. Esto es, pacientes que están mucho tiempo en ventilación mecánica y que desarrollan distrés respiratorio, como son los pacientes con COVID, van a tener aumentos de la carga en términos de caída de la compliance y aumento de la resistencia, y posiblemente también tengan aumento de la ventilación, de la demanda ventilatoria en términos de aumento de la ventilación alveolar, por aumento de la producción de CO2 y del consumo de oxígeno, y todo este aumento de la carga va a estar relacionado de manera directa a la capacidad que tenga el paciente desde la función muscular o del drive neural para sostener esta ventilación en el tiempo. Entonces la interacción para ir desde la ventilación espontánea a la ventilación controlada es un proceso dinámico, que nosotros en algún momento vamos a decidir trasladarle todo el trabajo respiratorio al paciente. Y esto es, cuanto más cerca esté el paciente de haber aumentado su reserva ventilatoria y estar cerca de su reserva normal.
¿Qué situaciones generan disminución de la capacidad ventilatoria? Bueno, señales, alteraciones de la señal, de la generación de la señal, como puede ser la expresión del drive central a partir de drogas. Ustedes piensen que pacientes con COVID están largos días ventilados con uso de drogas en infusión continua, y sobre todo los pacientes que desarrollan falla renal o los pacientes más añosos y obesos tienen déficit en el clearance de las drogas, entonces la droga queda mucho tiempo circulando en el cuerpo y esto hace que el drive central sea bajo y estén deprimido, entonces esto hace que cueste más salir el respirador. Lesiones de los nervios, de conducción nerviosa, como puede ser el uso crónico o prolongado de corticoides junto a bloqueantes neuromusculares, que se asocia a debilidad adquirida en terapia intensiva, o impacto directamente en la fuerza muscular, como puede ser causas metabólicas y endocrinológicas. Por otro lado, situaciones que generan aumento de la carga, hay muchas, ¿sí? Aumenta de la carga elástica, por un lado, como puede ser debidas al parénquima pulmonar, como edema, neumonía, hiperinsuflación dinámica, autopip, alteraciones de la pared torácica, como puede ser distensión abdominal o ascitis, derrame pleural, o aumento de la carga resistiva, como puede ser el broncoespasmo propiamente dicho, edema de glotis, aumento de la resistencia generado a partir del tapizamiento del tubo endotraqueal, mal funcionamiento del respirador. Bueno, hay muchísimas situaciones que pueden producir aumento de la carga y esto es tanto elástica como resistiva. Entonces, la interacción entre la capacidad y la carga es el punto que nosotros vamos a discernir y esto lo vamos a lograr discernir en forma resumida a través de una prueba de respiración espontánea. Entonces, ¿cómo conducimos una prueba de respiración espontánea? Bueno, primero lo que vamos a hacer es un screening diario para evaluar la aptitud para iniciar una prueba de respiración espontánea por parte del paciente. Segundo, vamos a hacer una prueba de respiración espontánea formal con una evaluación de la tolerancia. Y por último, si esto es bien tolerado, vamos a evaluar la posibilidad de extubación o si es mal tolerado, de reconexión al soporte ventilatorio. Para el screening diario, para definir qué paciente puede iniciar una prueba de respiración espontánea, vamos a tener mediciones objetivas y subjetivas. Dentro de las mediciones objetivas tenemos el paciente va a tener que alcanzar un adecuado intercambio gaseoso, esto es, tener una PAFI mayor a 200 o mayor a 180, con baja presión de ventilación, o sea, con baja PIP, menos de 10 y con menos de 0,5 de FIA. Va a tener que tener estabilidad cardiovascular, ¿sí? Esto es menos de 0,05 gamma de nora o de 5 gamma de dopa, afebril, preferentemente, que no tenga una acidosis respiratoria significativa, que tenga una hemoglobina adecuada, en el caso de ser un paciente cardiovascular sobre todo, o de cirugía abdominal también podría ser un punto, que tenga un adecuado estatus mental, porque esto va a favorecer después en el proceso de extubación la protección de la vía aérea, y que tenga un balance electrolítico adecuado. Y después vamos a tener también mediciones subjetivas, que básicamente es considerar que el paciente haya resuelto o esté en vías de resolución la situación que lo llevó a ventilación mecánica. Insisto, no necesariamente hay que esperar en que esté resuelta, sino que esté en vías de resolución. Este paciente que cumple con estos criterios y pasa este screening diario, podemos considerarlo un candidato para la prueba de respiración espontánea. Entonces, ¿cómo llevamos adelante una prueba de respiración espontánea? Bueno, hay múltiples métodos. Podemos hacer una prueba de respiración espontánea en tubo en T, una prueba de respiración espontánea en soporte 7 y CPAP 0 y PIP 0, una prueba de respiración espontánea en CPAP o PIP 5 sin soporte, o lo que se llama destete electrónico, que es el output tube compensation, que trae muchos respiradores, que no usan ni soporte ni PIP, pero tienen un algoritmo que genera algún grado mínimo de presión para favorecer la desconexión del respirador y la prueba, para llevar adelante la prueba. En el caso de coronavirus, de los pacientes COVID, el tubo en T solemos no recomendarlo porque esto conlleva la necesidad de desconectar al paciente del respirador y esto aumenta el riesgo de aerosolización y de contaminación al personal de salud. Por lo tanto, cualquiera de las otras tres son métodos válidos para llevar a cabo la prueba de respiración espontánea y destetar al paciente. Una vez que decidimos qué prueba vamos a llevar adelante y que lo definimos en el equipo tratante, esta prueba va a durar entre 30 minutos y 2 horas. Preferentemente en los pacientes con COVID se tiende a usar
pruebas de respiración espontánea de mayor duración para evaluar la capacidad del paciente de sostener la ventilación espontánea. Y dentro de la prueba de respiración espontánea lo que vamos a evaluar es la tolerancia. Y esto también es a través de índices objetivos y subjetivos. Dentro de los índices subjetivos vamos a evaluar la agitación del paciente durante la prueba, el estatus mental, sudoración, si tiene presencias de cianosis o signos de fatiga y disnea. Y durante las mediciones objetivas de la prueba vamos a evaluar la saturación, que no haya una caída significativa y sostenida de la saturación, que no haya retención de dióxido de carbono o acidosis respiratoria aguda. Estos no son condición sine qua non. Digo, quizás lo que es más fácil de llevar adelante para no tener que estar haciendo muestras de gases arteriales es controlar la saturación, como les dije, que no caiga de manera sostenida en el tiempo, que tenga una frecuencia respiratoria menor a 35, que tenga una frecuencia cardíaca menor a 140, que la presión arterial sistólica sea menor a 180 y mayor a 90, y que no tenga arritmias. Digo, hacer un monitoreo clínico, bedside, que nos permita ver que el paciente está tolerando la prueba sin aumento significativo de la carga. Si esto pasa, nosotros podemos evaluar, considerar al paciente candidato para ser extubado. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo para la toma de decisiones? Bueno, si yo tengo un paciente que tiene una falla respiratoria aguda en el contexto de COVID y en vía de resolución, lo primero que voy a hacer es realizar la evaluación para la prueba de respiración espontánea. Entonces, lo que voy a hacer es evaluar si el paciente cumple los criterios. Si el paciente cumple los criterios para la prueba de respiración espontánea, esto es, un sensorio adecuado, estabilidad hemodinámica, gasométrica, que esté febril, y que tenga una frecuencia respiratoria menor a 35 en una preprueba, o sea, poner soporte bajo y dejar que el paciente respire y ver que esto no desarrolle taquipnea muy marcada, todos estos criterios se cumplen, bueno, realizo una prueba de respiración espontánea formal, como ya les dije, en presión de soporte, CPAP 5 o tubo electrónico. Si no presenta signos de falla, evalúo la extubación. En cambio, si el paciente presenta signos de falla, evalúo reconectar el paciente a ventilación mecánica y tengo que ir a buscar las causas que generaron la falla, corregirlas y volver al otro día a probar la prueba de respiración espontánea. Y esto es un proceso cíclico que debe finalizar con el paciente en la actuación del paciente. Como les dije, tenemos dos posibilidades. Una es que el paciente le vaya mal durante la prueba de respiración espontánea y haya que reconectarlo, y la otra que le vaya bien y que haya que extubarlo. En todos los pacientes que superan la prueba de respiración espontánea se debe considerar el retiro de la vía aérea artificial. Esto es, un grado de evidencia en el cual que los pacientes que recibieron ventilación mecánica por falla respiratoria y fracasaron una prueba de ventilación espontánea, se debería buscar la causa de fracaso. Y cuando la causa es reversible, y una vez que la hayamos corregido, el paciente nuevamente debería ser sometido a una prueba de respiración espontánea y si alcanza los criterios para la desconexión, debería realizarse esto, nuevas pruebas, si no alcanza los criterios para la desconexión, esto debería repetirse en el tiempo. Este es el caso de reconexión. En el caso de evaluar extubación, de que el paciente no requiera reconexión, lo que tenemos que pensar es qué evaluar para retirar el tubo endotraqueal del paciente. Consideremos que los pacientes que desarrollan falla respiratoria agudo por coronavirus, como ya les dije, son pacientes que van a estar varios días ventilados, entonces no es tan simple como desinflar el balón y sacar el tubo, sino que vamos a tener que evaluar la capacidad de protección de la vía aérea, y esto es a través de la capacidad tusígena, podemos hacerlo directamente evaluando la tos y la movilización de secreciones, o midiendo presiones estáticas máximas como la PEMAX o el pico flujo tosido expiratorio. Esto lo podemos hacer con el respirador, pedirle al paciente que tosa y ver el flujo expiratorio pico que desarrolla. Esto se hace con un manovacuómetro. Y si no, lo que podemos hacer simplemente es pedirle que tose y ver si el paciente logra movilizar secreciones a través del tubo. Esto es un buen índice para ver capacidad tusígena. El volumen de secreciones no es un dato menor. Si el paciente tiene muchas secreciones o la frecuencia de aspiración es muy alta, o sea, 4 aspiraciones por hora, este volumen de secreciones posiblemente condicione el fracaso de extubación, porque este paciente todavía requiere asistencia para la movilización de secreciones. Entonces, el volumen de secreciones es algo que tenemos que evaluar y que está en la misma línea de evaluación que la capacidad tusígena. Y por último, la función neurológica, que podemos evaluarla a través de la escala de Glasgow o
a través de la capacidad del paciente de responder a 4 comandos, que son abrir y cerrar los ojos, seguir al observador con la mirada, apretar la mano y sacar la lengua. Si el paciente cumple con estos 3 pilares adecuadamente, digo, tiene una buena capacidad oxígena, tiene escasas secreciones y tiene una buena función neurológica, este es un paciente candidato para ser extubado. Consideremos que el porcentaje de fracaso de extubación aumenta con la sumatoria de factores de riesgo. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene mala capacidad oxígena, mal sensorio y muchas secreciones, tiene un 80% de fracaso. Pero un paciente que solamente tiene, no sé, tiene buena tos, buen sensorio y tiene moderada capacidad de secreciones, bueno, esto no debería ser una limitante para extubar al paciente. Así que bueno, espero haber podido integrar el concepto de Winnie extubación y haber sido claro. Le agradezco mucho por su atención y cualquier duda o consulta la pueden hacer a través de Twitter o a través de mi mail personal. Bueno, muchas gracias por su atención.